Se cumple la fecha de límite de cambios en la NFL y arranquemos con el que ya se había dado desde hace un par de semanas. San Francisco y Christian McCaffrey, el corredor de Carolina. De hecho, ya ha tenido 2 partidos con San Francisco y el último fue bárbaro. Lanzó, recibió y corrió para anotación en un solo partido, algo que no se veía desde hace más de 10 años en la NFL. No va a ser así cada semana. Christian McCaffrey llega para reforzar un ataque terrestre que perdió muy temprano a Elijah Mitchell, que por cierto en la fecha de cambios también se fue Jeff Wilson, del cual hablaremos más adelante con Miami, pero sobre todo va a ser bien interesante cómo lo van a empezar a desarrollar. Ya lo vimos de la manera como lo pueden hacer, pero habrá que esperar cuando esté Deebo Samuel en el terreno de juego. Ya tuvieron un primer partido, aunque Christian McCaffrey acababa de llegar al equipo. Lo interesante va a ser ver a Deebo Samuel, a Christian McCaffrey, a George Kittle, al fullback Kyle Juszczyk, a todos ellos, la manera como los involucran, porque algo tiene característico esta ofensiva, que su base es la costa del oeste. Por eso es que Christian McCaffrey encaja muy bien en este equipo, porque él tiene antecedentes de ofensiva costa del oeste con la Universidad de Stanford, ya que el coach David Shaw fue discípulo de Bill Walsh en la Universidad de Stanford. Bill Walsh fue uno de los mayores impulsores, innovadores y creadores de la ofensiva costa del oeste con San Francisco, donde Mike Shanahan, padre de Kyle Shanahan, estuvo como coordinador ofensivo y después también lo llevó a los Broncos de Denver. En fin, todo esto va a ser bien interesante porque si algo tiene el equipo de San Francisco es cómo utilizar a los jugadores en diferentes posiciones. McCaffrey lo veremos como corredor y como receptor. A Deebo Samuel como receptor y como corredor. ¿Qué me dicen Josh Kittle? Ala cerrada y receptor abierto en diferentes posiciones. Y el fullback, Juszczyk, puede estar como fullback, puede estar como ala cerrada, como wing, puede recibir pases. Va a ser una variación bien interesante, algo que necesitan con Jimmy Garoppolo para que sea más efectivo. La orientación va a ser correr el balón, porque esa es la base precisamente de los 49ers. Baltimore tampoco se quedó atrás y no esperó hasta el último momento, porque días antes de la fecha límite hicieron el cambio con Chicago por Roquan Smith, este linebacker que va a ser el alma ya de la defensiva de los Ravens, porque lo necesitaban, porque la historia de los Ravens eso nos indica, tener un líder en la defensiva, tener un hombre que sea prácticamente el que encabece al equipo del lado defensivo, y Smith lo va a llegar a hacer. Llega además como el líder en tacleadas de la NFL, 83, pero sobre todo va a reforzar una defensiva que no está en 2 de los rubros más importantes, puntos y yardas dentro de las primeras 15 de la NFL. Y este dato es impresionante, es la segunda defensiva que permite más yardas después del primer contacto, 224 yardas, es decir, fallan los tacleados. Patrick Queen no fue una respuesta hasta ahora como un linebacker líder en esta defensa y por eso la llegada de Roquan Smith y sobre todo proyectándolo hacia la postemporada. No hay duda que en la norte de la americana Baltimore es el favorito para llevársela, independientemente de que Cincinnati esté ahí, aunque acaba de perder. Cleveland ganó, los Steelers los dejamos a un lado, pero sobre todo viendo a futuro, los Ravens tienen que fortalecer una defensa si quieren ganarle en la postemporada a probables rivales como los Bills, Kansas City, Miami y alguno que otro. Bradley Chubb y Jeff Wilson llegan para reforzar a los Delfines de Miami. Déjenme empezar con Bradley Chubb, que sin duda será un hombre que le aporte en cuanto a capturas de quarterback. Este conjunto de los Miami Dolphins tiene tan solo 15 capturas, no está dentro de las 20 mejores en ese renglón en la NFL. Su máximo defensivo en cuanto a capturas es Jalen Phillips, que tiene 3 capturas, 9 derribos de quarterback, o 9 veces ha golpeado, mejor dicho, al quarterback. Pero Chubb lleva con 5.5 capturas. Van a complementarse muy bien tanto Phillips como Chubb, y sobre todo lo que va a llegar a ser Chubb en cuanto a la presión al quarterback, en cuanto a frenar juego terrestre, cobertura por la vía aérea y demás. Algo que lo necesitaban si tomamos en cuenta que les queda un partido contra los Bills de Buffalo en esa división donde están también los Jets y también viendo hacia la postemporada. Ahora, del lado ofensivo, la llegada de Jeff Wilson no es que vaya a ser espectacular. La ofensiva sí seguirá lanzando el balón. Está orientada para eso, pero Jeff Wilson llega a un backfield que conoce, con Raheem Mostert. ¿Y con quién? Con Mike McDaniel,
quien fuera el coordinador del juego terrestre y el coordinador ofensivo con los 49ers, conoce muy bien a Wilson y de hecho fue el líder corredor de los 49ers en el 2020. ¿Quién fue en el 2019? Mostert. Por lo tanto, necesitan balancear mejor el ataque. Miami está dentro de los mejores ataques aéreos en la NFL, pero ¿cómo anda su ataque terrestre? Número 28. No es que vaya a ubicarse más arriba, promedian tan solo 88 yardas por juego. Si logran mejorar ese promedio, poniéndose por arriba de las 100 yardas, van a nivelar la ofensiva y le va a ayudar muchísimo a Tua Tagovailoa. Será más explosiva, más eficiente y Tua tendrá más tiempo para lanzar el balón. Fue un cambio quizá no tan espectacular, pero va a ser uno de los más efectivos. La llegada del ala cerrada de los Leones de Detroit, TJ Hockenson, al conjunto de Minnesota. Minnesota tiene como sus principales blancos, lo sabemos, a Justin Jefferson, a Adam Thielen, no cambiará la cosa. Pero la llegada de Hockenson primero cubre la baja de Irv Smith Jr., el ala cerrada que minutos después del cambio lo mandaron a la escuadra de lesionados, a la lista de lesionados. Estará ahí al menos de 8 a 10 semanas con un problema en el tobillo. Así que de inmediato cubre esa baja Hockenson. Pero sobre todo, vamos a ver los números. Minnesota promedia 7.3 yardas por recepción en sus alas cerradas, lo más bajo en toda la NFL. Hockenson promedia casi 60 yardas por partido, por recepción, para ser uno de los 6 mejores en la NFL. Es otro blanco para Kirk Cousins. No es que vaya a ser su blanco principal, pero es otra arma. Y sobre todo, es un muy buen bloqueador, tomando en cuenta que es una ofensiva que utiliza mucho el esquema 11-11. Es decir, un corredor, una ala cerrada, 3 receptores abiertos. Por lo tanto, necesitas de una ala cerrada que te dé protección, que te bloquee y que sea un buen receptor. Y lo puede llegar a ser Hockenson. Así es que no será el cambio más espectacular, ni del que se va a hablar tanto, pero va a ser uno de los más efectivos. No olvidar, Minnesota es el segundo mejor equipo en cuanto a récord en la Conferencia Nacional.